8.3.3 Renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se debe renovar en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. El nuevo artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. (8.4) El Ministerio Fiscal. 8.4.1 Configuración constitucional del Ministerio Fiscal. Según el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal es el órgano específico de cooperación con la Administración de Justicia, de acuerdo también con el artículo 124 de la Constitución. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 8.4.2 Régimen legal. En cuanto a su régimen legal, el Ministerio Fiscal tiene las mismas incompatibilidades que los jueces y magistrados, pues así lo declara expresamente el artículo 127 de la Constitución al referirse a que los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. (8.4.3) Funciones. De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981 de 30 de diciembre y actualizado últimamente por la Ley Orgánica 9/2021, corresponde al Ministerio Fiscal. 1. Velar porque la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando en su caso las acciones, recursos y actuaciones pertinentes. 2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. 3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa. 4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea para ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio oral por los delitos contra los intereses financieros de la Unión, que asuma de acuerdo con su normativa, u oponerse a las ejercitadas por otros cuando proceda. 5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas. 6. Tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público o social en los procesos relativos al Estado civil y en los demás que establezca la ley. 7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes e intervenir en las promovidas por otros. 9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social. 10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. 11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo, así como en las cuestiones de inconstitucionalidad, en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad en la forma en que las leyes se establezcan. 13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor. 14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender igualmente la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención. 15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales. 16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya. Nota. Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar. 8.4.4 Principios de actuación del Ministerio Fiscal. Principio de legalidad. Por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. Principio de imparcialidad. Por el principio de imparcialidad, el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. Principio de unidad. Todos los fiscales actúan como una sola institución y por delegación de su respectivo jefe. Como dice el artículo 22.1 de su Estatuto Orgánico, el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. Principios de dependencia jerárquica. Los fiscales tienen dependencia interna respecto de sus superiores. Externa con relación al gobierno. El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. 8.5. La organización judicial española. España se organiza judicialmente respondiendo a un principio de jerarquía, de mayor a menor extensión de la potestad jurisdiccional. Los juzgados y tribunales, por decirlo de una manera gráfica, forman una especie de pirámide en la que el Tribunal Supremo ocupa el vértice y la Justicia de Paz la base, y en la que los demás órganos van ocupando su posición de acuerdo con el ámbito de su jurisdicción. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales. Ámbito territorial nacional. Tribunal Supremo. Audiencia Nacional.
Juzgados centrales de instrucción. Juzgados centrales de lo penal. Juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Juzgado central de menores. Ámbito territorial comunidad autónoma. Tribunales superiores de justicia. Ámbito territorial provincia. Audiencias provinciales, juzgados de lo mercantil, juzgados de lo penal, juzgados de lo contencioso administrativo y juzgados de lo social, juzgados de vigilancia y penitenciaría, juzgados de menores. Ámbito territorial, partido judicial. Juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados de violencia sobre la mujer. Ámbito territorial, municipio. Juzgados de paz. Nota: los juzgados son órganos unipersonales de la Administración de Justicia. Los tribunales u audiencias son órganos pluripersonales. Los jueces son los titulares de los juzgados y los magistrados, los componentes de los tribunales y audiencias. 8.6. El Tribunal Supremo. No confundir con el Gorrión Supremo. 8.6.1. Concepto. El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tiene jurisdicción en toda España y ningún otro puede tener el título de Supremo. 8.6.2. Salas. El Tribunal Supremo está integrado por las siguientes salas. Sala de Gobierno. Sala primera de lo civil. Sala segunda de lo penal. Sala tercera de lo contencioso administrativo. Sala cuarta de lo social. Sala quinta de lo militar. Además hay otra sala que la LOPJ no numera ni denomina y que está compuesta por el presidente del T.S. Los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de las salas. Artículo 61 LOPJ. 8.6.3 Competencias. A. Sala de Gobierno. Tiene competencia en todo lo relativo al régimen interior de funcionamiento del tribunal. B. Sala primera de lo civil. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce: primero, de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. Segundo, de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente de Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, defensor del pueblo y presidente y consejeros de una comunidad autónoma, cuando así lo determine su estatuto de autonomía. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. C. Sala segunda de lo penal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conoce: primero, de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. Segundo, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,
presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, fiscal europeo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y defensor del pueblo, así como lo de las causas que, en su caso, determinen los estatutos de autonomía. Aquí es independiente que el hecho se haya realizado en el ejercicio del cargo o no. Tercero, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional de un Tribunal Superior de Justicia o de los fiscales europeos delegados. Al igual que en el punto anterior, no importa que el hecho se haya realizado en el ejercicio del cargo o no. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Cuarto, de los procedimientos de decomiso autónomo, por los delitos para cuyo conocimiento sea competente. Modificación del artículo 57 de la LOPJ por la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre. Decomiso autónomo, proceso que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito, pese a que el autor no pueda ser juzgado. Nota: además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo que hemos enumerado, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado y su consorte. Artículo 55 bis añadido a la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 4/2014 de 11 de julio. D. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Conoce, primero, en una única instancia de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, en los términos y materia que la ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Segundo, de los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. Tercero, de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. E. Sala Cuarta de lo Social. Conoce de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. F. Sala Quinta de lo Militar. Desde el 1 de mayo de 1988, fecha de vigencia de la Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio, de la competencia y organización de la jurisdicción militar, el Tribunal Supremo cuenta con una sala más, la Sala Quinta de lo Militar. Esta Sala de lo Militar del Tribunal Supremo conoce de los recursos de casación y revisión que establezca la ley contra las resoluciones del Tribunal Militar Central y de los tribunales militares territoriales, de la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias que sean competencia de la jurisdicción militar contra altos cargos militares y de la propia jurisdicción militar, de los incidentes de recusación contra uno o dos magistrados de la sala o contra más de 2 miembros de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, de los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar, de los recursos de apelación en materia de conflictos jurisdiccionales, de las pretensiones de declaración de error de los órganos de la jurisdicción militar a los efectos de responsabilidad patrimonial del Estado. G. Sala especial del artículo 61 de la LOPJ.
Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: primero, de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal. Segundo, de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de sala o de más de 2 magistrados de una sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Cuarto, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. En estas causas se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Quinto, del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. Sexto, de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos. Asimismo, una sección formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esta misma sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. 8.7. El Tribunal Constitucional. 8.7.1. Concepto. El Tribunal Constitucional es un órgano de garantía de todo el orden constitucional. Es el guardián de la Constitución. Las siguientes notas pueden definir la naturaleza del Tribunal Constitucional. Se trata de un órgano jurisdiccional. Sus resoluciones se dan en forma de sentencias basadas en derecho y no en juicios políticos. Constituye una instancia suprema en su materia. Por encima de él no existe ningún otro órgano ni institución en materia de constitucional. El artículo 164 de la Constitución lo expresa con claridad al considerar el valor de sus sentencias. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y no cabe recurso alguno contra ellas. Es decir, con su sentencia se cierra definitivamente el caso. Pero además, y esto es verdaderamente importante, las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. 8.7.2. Composición. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 lo son a propuesta del Congreso, en acuerdo tomado por mayoría de 3/5 de sus miembros, otros 4 a propuesta del Senado, de igual forma 2 a propuesta del Gobierno y los 2 restantes a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. (8.7.3) Procedencia de sus miembros. Serán juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios y abogados. 8.7.4. Duración y renovación. Los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3. El presidente es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno, por un periodo de 3 años. 8.7.5. Sistema de incompatibilidades.
El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible. 1. Con el de defensor del pueblo. 2. Con el de diputado y senador. 3. Con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales. 4. Con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal. Quinto, con empleos de todas las clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos. Séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrado del tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no le hiciere en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. 8.7.6. Competencias. A la vista de lo que la Constitución y la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional establecen, cabe sistematizar así las materias sobre las que tiene competencia el Tribunal. Recursos de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Recurso de amparo. Conflictos de competencias. Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas. A. Recurso de inconstitucionalidad. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados. Es la función básica del tribunal como defensor del ordenamiento constitucional. El recurso de inconstitucionalidad se puede plantear contra leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de ley publicados oficialmente. Es decir, pueden ser impugnados mediante recurso de inconstitucionalidad las siguientes normas: leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes de bases, tratados internacionales, decretos, leyes, decretos legislativos, disposiciones normativas con fuerza de ley de las comunidades autónomas, reglamentos de las cámaras y de las Cortes Generales y los reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Están legitimados para presentar el recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y las asambleas de las mismas. B. Cuestión de inconstitucionalidad. Se trata de que durante el desarrollo de un proceso pueden surgir dudas sobre la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo a emitir. En este caso, el juez o el tribunal plantea la cuestión al Tribunal Constitucional y éste, tras los trámites pertinentes establecidos en la ley, dicta sentencia, que es comunicada al órgano judicial para la decisión del proceso. C. Recurso de amparo. Mediante el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional protege a todos los ciudadanos frente a violaciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución.
El artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/79 dice que el recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Es decir, se ampara contra lesiones cometidas por poderes públicos, no contra leyes o normas con rango de ley, ni contra actos cometidos por particulares. Están legitimados para interponer el recurso de amparo las personas directamente afectadas por la posible lesión, el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal. D. Conflictos de competencias. De acuerdo con el artículo 59.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este entiende de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los estatutos de autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las comunidades autónomas y que opongan el Estado con una o más comunidades autónomas, dos o más comunidades autónomas entre sí, el Gobierno con el Congreso o el Senado, el Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí. El Tribunal Constitucional entiende también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o una comunidad autónoma. E. Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas. Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas. Artículo 76 LO 2/1979. La impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida. Pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Artículo 161.2 de la Constitución. Y ya para terminar, 8.7.7. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 164 de la Constitución, hay que decir, para que una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efectos, se exigen 2 requisitos previos. Que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, que con el texto de la sentencia se publiquen los votos particulares de los magistrados si los hubiere. Sus efectos son los siguientes. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga de otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.